Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que realmente estén muy bien. Hoy estamos haciendo un video muy lindo y diferente. ¿Sabes por qué? Porque te vamos a contar la historia de un hombre muy especial. Un visionario, un luchador, un soñador y también una persona exitosa. Y esta persona ha construido una de las ciudades más importantes de Maldonado. Es la ciudad de Piriápolis. Sí, tenés razón. Es la historia de Francisco Piria. Pero ¿por qué estamos aquí, en el corazón de Montevideo, en la Plaza Independencia, y no estamos allí, en Piriápolis? Porque aquí, en el corazón de Montevideo, es donde se gestó esta maravillosa historia. Vení conmigo que te la vamos a contar. En 1847 nace el cuarto de los 5 hijos de Lorenzo Piria y de Serafina. Los dos padres italianos y lo bautizan a Francisco. Lorenzo Piria, su padre, era un gran navegante y al año de haber nacido Francisco Piria no pudo con su vocación y se adentró nuevamente en el mar, aunque con un final trágico, porque cuando estaba en el Océano Atlántico una tremenda tormenta azotó el barco y desaparecieron y nunca más se supo de ellos. La trágica muerte de su padre fue decisiva para Francisco, porque si no hubiese pasado eso, él hubiese seguido con la tradición de su familia, que era ser un gran navegante. Pero el destino tenía otra cosa preparada para él. En la situación en la que su mamá queda viuda con 5 hijos, decide mandar a Francisco a Italia a poder estudiar con un hermano de su papá que era un sacerdote jesuita. Así fue como aquel niño recorrió el camino que tantas veces había andado su padre y su abuelo, y desandando el camino hacia el ancestro. Bajo la supervisión de su tío, recibe la mejor formación de la época en humanidades y ciencias. Estudia en un contexto de disciplina y austeridad propia de la Orden de San Ignacio de Loyola. Va a templar su carácter significativamente. Y así fueron pasando los años. Un día Génova vio un nuevo buque que desplegaba sus velas y partir para América, como tantos de la época del Renacimiento. Y desde Génova parte un barco con un niño pálido, melancólico, pero bien desarrollado. Y ese niño realmente parecía de una familia pudiente que venía desde Europa hacia Latinoamérica, pero en realidad no era así. No era así, era ese niño melancólico, pero realmente en su espíritu él presentía que iba a ser un camino duro, pero que realmente iba a llegar. Tal vez aquella mañana, cuando estaba entrando el barco a Montevideo, el joven Piria, apoyado en la cubierta del mismo, mirando las colinas peladas, nunca se hubiese imaginado que gracias a él esas colinas se iban a transformar en casas y en calles. Piria era solamente un niño cuando empezó sus actividades comerciales, pero a pesar de que tenía 12 años ya se comportaba como un adulto, porque la época no era como la época de hoy. Antes los niños de 12 años ya tenían responsabilidades. Y acá estamos en lo que sería hoy en día la calle Sarandí. En esa época se llamaba el Mercado Viejo, y este mercado el joven Piria comenzó sus primeros trabajos.
no solamente por la necesidad económica, sino por la necesidad de independizarse y demostrarse a sí mismo que él podía lograr el éxito. Él empezó a hacer pequeños trabajos aquí en lo que era el Mercado Viejo y se fue conociendo, la gente lo fue apreciando. Era un joven que se estaba buscando las oportunidades y la gente empezó a valorar ese impulso que él tenía de éxito. Y así el joven Piria fue realizando pequeños trabajos, llegaba gente en diligencias y él se ofrecía a lo que fuera. Principalmente agarraba y les llevaba las maletas a las personas que no tenían sirvientes. Se fue ganando la vida moneda a moneda hasta que en un momento alguien con visión lo vio como que podía llegar a ser un gran vendedor y le ofreció un canasto colgadito en el cuello y le dio mercadería y decidió probarlo, a ver cómo llegaba a ser. En ese caso, Piria, con todos los conocidos que tenía y con esa gracia que él había hallado delante de la gente, le fue muy fácil vender todo lo que tenía. Entonces, el hombre que le dio el trabajo dijo, bueno, acá hay un gran vendedor. Y fue así, de esa manera, se volvió a su casa con grandes ingresos. Para empezar, no estaba mal, mas cuando le había resultado bastante fácil vender todo aquello entre sus múltiples conocidos. Había empezado a vivir del esfuerzo propio y se libera así de toda tutela familiar. La carrera económica comienza con pasos lentos y peldaños bien medidos. Refuerza su sueldo con pequeñas especulaciones. Después de haberse convencido de su capacidad, se plantea su primera independencia económica. Prefiere acumular y administrar sus propias ganancias. Y aunque su empleador rezonga por la actitud, no deja en el fondo de reconocer que hay personalidad en ello. Cuando reuniendo sus jornales consigue el monto de una pequeña suma, comienza a pensar en un negocio propio. Y aquí en esta calle Sarandí era donde te decía recién que era el Mercado Viejo. Entonces aquí Piria junto a los comerciantes de esta zona encontraba grandes oportunidades cuando llegaban del interior, llegaba mucha gente del interior, entonces él vendía especialmente toda su mercadería vistosa. Y en este Mercado Viejo, cuando llegaba la gente del interior, era una gran oportunidad, tanto para Piria como para todos los comerciantes de la zona, porque venían del interior en las diligencias y venían trayendo su mercadería, la gente del interior, pero se dio cuenta Piria que ponía toda su mercadería y todo su esfuerzo por venderles y se dio cuenta de que realmente era mucho más difícil que venderle a la gente de la capital, porque del interior venía gente hostil, muchas veces gente que no era culta, y él se dio cuenta que tenía mucha más traba para poder venderles, hasta que empezó a conocer su carácter, empezó a darse cuenta de las objeciones que la gente ponía, y bueno, y ahí sí logró entrar a poder venderle a toda esa gente. Y bueno, después de tener grandes utilidades en la venta callejera, Piria decidió tener su local propio. Y había llegado el momento de
dar un paso más. Piria ya dejó de vender en la calle y se dispuso a poner su primer negocio. ¿Sabés qué edad tenía Piria cuando colocó su primer negocio? Tenía solamente 17 años y puso su primer casa de remates. ¿Quién con 17 años ya tenía una empresa propia? Y esa casa de remates se llamaba la Exposición Universal. Y bueno amigos, hasta aquí llegó este video. Esta fue la primera parte de los comienzos de la historia de Piria. Si te gustó, escribime en los comentarios y te vamos a contar la segunda parte. Te mando un abrazo gigante desde aquí, desde Montevideo, Uruguay. Chau, chau y que Dios te bendiga.